Y el tema de hoy se llama eclesía. ¿Sí? Eclesía es la palabra en griego para iglesia. Entonces, en todo lugar del Nuevo Testamento donde leamos que se habla de iglesia, 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 se refiere a eclesía. En todo lugar del Nuevo Testamento que leamos que habla de asamblea, se refiere a eclesía. Así no está hablando de los hijos de Dios. Me explico, hay lugares en Hechos donde habla que se hizo una asamblea de la ciudad para apedrear, digamos, a los discípulos. La palabra que se utiliza ahí para asamblea es eclesía, ¿sí? Y es muy interesante que esta palabra fuera la que escogió Jesús para describir su asamblea. ¿Sí? La eclesía para los grecorromanos era una entidad compuesta de los ciudadanos, cualquiera podía pertenecer a ella, ¿sí? Pero tenían que ser ciudadanos, ¿sí? Romanos. Y esa asamblea decidía si se hacían tratados de paz o si se iba a la guerra, ¿sí? Tomaba ciertas determinaciones y demás. Y tenían voz y voto todas las personas de la eclesía, ¿sí? Sin importar su rango y demás. Era una asamblea. Y esa es la palabra que escoge, ¿sí? Jesús para referirse a nosotros, ¿sí? A sus hijos. Y es complicado porque esa palabra, que luego vino a ser traducida como iglesia, ¿sí? Y luego con el tiempo empezó a perder su significado y su poderío, ¿sí? Al punto de que se empezó a asociar con los edificios donde nos reunimos, ¿sí? Donde se reúne la iglesia, donde la iglesia hace sus asambleas, ¿sí? Se empezó a asociar fue con los edificios, con lo físico, ¿sí? Y perdió de vista el hecho espiritual. Es tan así que, aunque todos sabemos que la iglesia no es un edificio, ¿sí? La mayoría, el 99.99% de las personas se han referido a este edificio, y aún sabiendo eso, como iglesia, porque hace parte de la cultura cristiana que nos rodea. Vamos a la iglesia, ¿sí? Pensamos en qué, en el edificio, ¿sí? Ya quitaron el tostado. ¿Y dónde estaba el tostado? Al lado de la iglesia. ¿Dónde nos vemos? Al frente a la iglesia, ¿sí? En la estación, ¿hay alguna estación que pase cerca de la iglesia? Sí, o sea, todo nuestro vocabulario está corrompido. Sí, es como a veces me siento como una causa perdida. Como que bueno, entonces dejemos esa palabra a un lado, ¿sí? Dejemos la palabra iglesia a un lado. Y por eso algunos, en el intento de recobrar lo que significa la iglesia, han dejado atrás la palabra iglesia y han utilizado la palabra eclesía. Hay muchas congregaciones donde se habla de la eclesía, para ver si las personas, ¿sí? Cambian el chip en su manera de pensar, ¿sí? Porque ya la cultura que nos rodea a veces es tan fuerte que se siente uno, ¿sí? Yendo contra la marea. Ahora, ¿por qué es tan importante las palabras que utilizamos? Porque ellas forman nuestra identidad, ¿sí? De una manera inconsciente. Cuando en el siglo IV el Imperio Romano hizo del cristianismo la religión oficial, le entregó todos los templos, todos los edificios que habían construido a sus dioses, a Zeus, a Apolo, etc., y los entregó a la eclesía, ¿sí? A la iglesia de Dios. Y les dijo, miren, para que ahora sí tengan templos donde reunirse. La iglesia empezó a reunirse en esos lugares. Pero hay un problema, la mentalidad grecorromana asociaba esos edificios y templos con el lugar donde Dios habitaba, el Dios en particular. Incluso había una habitación donde tenían la estatua del Dios, le tenían su cama, le tenían comida, ¿sí? Tenían todo porque decían, ahí habita Zeus, ahí habita Apolo, ahí habita X Dios. Cuando el cristianismo se generaliza y se le entregan todos estos templos, ¿sí? A una parte de la iglesia, digamos, una parte visible, que decidió hacer contrataciones con el gobierno, surge una mezcla. Entonces ya no es la casa de Zeus, sino que es la casa de Dios. ¿Sí? Y con el tiempo, por causa de la mentalidad pagana, esa mentalidad empieza a permear la iglesia.
Entonces la gente empieza a ver esos edificios como el lugar donde habita Dios. Vamos a la casa de Dios. ¿Mm? Cosa que Dios había establecido en el Antiguo Testamento su tabernáculo como una figura, como una maqueta de la realidad. Le muestra a Moisés el diseño y le dice, vas a tener esta maqueta, este diseño físico de mi casa, pero esto es la maqueta, ¿sí? Si tú, no sé, los arquitectos, sí, creo que el sueño de ellos no es hacer una maqueta, es que esa maqueta, sí, o ese diseño que hacen en 3D en el computador y demás, ¿cierto? Se vuelva ¿qué? Una realidad. El sueño de Dios era que la maqueta que era el tabernáculo, que luego vino a ser el templo, se volviera la realidad que somos nosotros, sus hijos, la asamblea, la eclesía, el lugar donde Dios habita. ¿Dónde? Entre nosotros, 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 nosotros. Y eso es lo que viene a establecer Jesús, ¿sí? A romper todos esos esquemas y demás. Por eso la acusación que se hace contra Jesús para crucificarlo es que él había hablado en contra del templo y que había dicho, destrúyanlo y en 3 días lo edificaré. Pero él no hablaba del templo físico, que ellos ya habían vuelto objeto de idolatría. ¿Sí? Miren cómo algo que Dios da, con el pasar de los años, el corazón es engañoso, se puede convertir en un ídolo en el corazón de aquellos que dicen seguir a Dios. Es tan así que, como vimos la vez pasada, a Esteban lo apedrearon bajo los mismos cargos. Él habla en contra del templo. Él dice que este no es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué decía Jesús? ¿Qué decía Esteban? ¿Qué decían los discípulos, los apóstoles y demás? Dios no habita en edificios hechos por los hombres. Habita en nosotros, en su iglesia. Entonces es triste que un movimiento que nació de una manera espiritual, 4 siglos después, ¿sí? Volviera a los edificios y a las cosas externas, en su gran mayoría. Como les digo, siempre la historia, hay un remanente que ha permanecido. Si ustedes leen libros de iglesia, de historia de la iglesia, perdón, son súper gruesos, ¿sí? Y cuentan como la historia en general a través de los siglos de la iglesia, pero van a ver que hay muchos asteriscos que tienen unas notas al pie de página. Y en esas notas a pie de página se mantienen los grupos que permanecieron en la fe a través de la historia, que no se mezclaron y demás. Entonces la iglesia perdió su identidad. ¿Por qué? Porque empezaron a llamarle al edificio casa de Dios, casa de Dios. La gente empezó a escuchar eso y empezó a creérselo. Y si tú le llamas a un lugar casa de Dios, hay un problema, te quita tu identidad. Tú ya no eres su casa. Si yo le digo a las personas, vamos a buscar a Dios, ¿cierto? Vamos a visitar a Dios. Entonces, inconscientemente, la persona que va a entender, solo cuando voy el domingo, busco y encuentro a Dios. Luego salgo de mi encuentro con Dios y continúo mis actividades. Cuando a las personas les digo, hagan su devocional en las mañanas, busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios, con buena intención y demás, pero usualmente el corazón es engañoso. Entonces, bueno, leo la Biblia, hago esto rapidísimo para salir del paso, para que me lo revisen, porque si estoy en alabanza me lo revisan, ¿sí? Ya busqué a Dios, chao, y entonces salgo de la habitación y dejo a Dios atrás. Y eso es, sí, o sea, eso genera en nosotros unos autoengaños y unas conductas casi bipolares, en el sentido de que empieza a generar una doble vida. ¿Sí? Mi vida cuando yo estoy alabando a Dios, ¿sí? Y mi vida cuando estoy por fuera. Y por eso, cuando uno ve las noticias y demás alrededor del mundo, encuentra tantos escándalos y tantas cosas, ¿sí? De, ay, el líder de alabanza que estaba cantando y todo, y con los brazos alzados y demás, ¿sí? Y entre semanas se iba ahí con las jovencitas y hacía y deshacía, ¿sí? El pastor que cayó con su secretaria, que tenía un adulterio y lo pillaron, sí, pero ¿cómo así si venía y predicaba tan bonito? Porque al no tener clara nuestra identidad, generamos esa división en nuestro corazón. Por eso es que llevamos tanto tiempo luchando con este tema de la identidad, de quiénes somos. Por eso lo repetimos tanto. ¿Por qué lo repetimos tanto? O sea, porque las voces que repiten lo contrario
no se cansan de repetir lo contrario. Y no basta con que nosotros digamos, yo sé que yo no soy, yo sé que la iglesia no es un lugar. Ah, bueno, ¿cómo te referiste a este lugar durante toda la semana? Sí, o sea, esa es la prueba de lo que sabemos y lo que vivimos. Yo sé que, sí, que Dios está en todas partes. Ah, bueno, ¿y tu comportamiento reflejó eso? Sí, o sea, yo sé que yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Y sé que debo caminar a la altura de mi llamado, ¿sí? Debo amar sin condición y perdonar aunque tenga la razón. Ah, ok, y esta semana que, ¿sí? Te dijeron lo que no querías escuchar, ¿cómo respondiste? ¿Cómo actuaste? Sí, o sea, yo sé, hay mucho conocimiento mental y poca realidad espiritual. En Mateo 16 tenemos el primer lugar donde en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia, y es Cristo mismo el que lo dice. Miren esto, en Mateo 16 del 13 al 19 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, cuando Jesús llegó a esa región es muy interesante, porque ahí en una cueva, en una montaña, ¿sí? Hay un templo al dios Pan, que es mitad fauno, mitad hombre y demás. Y es un dios que se dice que es el guardián del inframundo, de las regiones profundas para los grecorromanos. Entonces ellos estaban en ese lugar y hay un templo que está en una montaña que es una cueva que la gente dice que ese era la puerta, la entrada a las profundidades, al inframundo. ¿Para quiénes? Para los greco-romanos. Decían, esta es la puerta del infierno, porque fuera de eso, por el azufre y demás, tenía un olor muy particular. Y es en este lugar donde Jesús le hace esta pregunta a Pedro, le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a responder, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, él está preguntando, ¿quiénes dicen que soy yo? Y él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es tan importante lo que le responde Pedro? Y que Jesús dice que esto que responde Pedro es la base sobre la cual va a establecer su iglesia, su asamblea, su eclesía, y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas, las puertas del Hades, perdón, del lugar de los muertos, del Sheol, no van a prevalecer contra ella. Por lo que se había dicho antes en las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento. Hay una historia, yo sé que ya la hemos dicho, pero la voy a repetir rápidamente para que tengamos el contexto igual. ¿Cuál es la historia? Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Dios formó un reino invisible y el reino de lo visible, pongámoslo de esa manera. En algún punto hay una rebelión en los cielos, liderada por un ángel, que es expulsado de los cielos, ¿cierto? Satanás y demás. Junto con otros ángeles, él codició el trono de Dios. Algunos dicen que la razón por la cual él se rebeló en contra de Dios era porque quería ser igual a Dios, ¿cierto? Lo que dice en Ezequiel y demás, y que codició el trono. Otros dicen que parte de la razón por la cual él codició el trono y se rebeló en contra de Dios fue porque Dios creó a la humanidad y le dijo a los ángeles que ellos debían servir a la humanidad. Y él no quería ser siervo de nadie, entonces se rebeló en contra de Dios. El caso es que tenemos este ángel caído, tenemos a Dios que establece a la humanidad, y este ángel caído engaña a la humanidad para que ceda su derecho legal sobre la creación. Se hace con el derecho legal sobre toda la creación. Son expulsados del jardín del Edén. Y fuera de eso, ángeles guardianes que Dios había establecido en la tierra para cuidar, ¿sí?, a la humanidad y demás. La maldad que entra en el hombre por causa del pecado lo lleva a una sensualidad tal, ¿sí?, que las mujeres seducen incluso a los ángeles, y estos ángeles, ¿sí?,
se quitan sus vestiduras de guardianes, descienden y se unen con ellas, tienen relaciones y demás. De ahí nacen seres híbridos que no tienen un alma, solamente tienen un cuerpo y un espíritu. Ahí es donde Dios escoge a Moisés porque es la única línea genealógica que no se contaminó, porque eso fue algo que pasó durante décadas, ¿sí? Si no es que cientos de años y demás, que empezaron a ver esas mezclas. Dios decide exterminar toda esa raza y solamente encontró en la familia de Noé aquellos que en ese sector de la tierra, digámoslo de esa manera, no se habían contaminado. Envía el diluvio, arrasa con toda esa generación. Estos seres mezclados, mezcla de ángel y mezcla de hombre, ¿sí? Mueren. Todo hombre que muere, su alma debe descender al lugar de los muertos, ¿sí? Por eso que es lo que la Biblia llama el Sheol, el lugar de los muertos. Estos seres, al no tener alma, ¿sí? Su espíritu, su cuerpo es destruido y su espíritu queda rondando en la tierra. Es lo que la Biblia llama los espíritus inmundos. Quedan rondando en la tierra, haciendo estragos y demás. ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que pasa? La tierra está en caos, ¿sí? Tenemos ángeles caídos, tenemos espíritus inmundos, tenemos al hombre en sus delitos y pecados, alejado de Dios. O sea, todo el diseño de Dios está al revés. Los ángeles que debían servirle se han rebelado, ¿sí? Hicieron una mezcla, ¿sí? Maldita, ¿sí? Decirlo de alguna manera, ¿sí? Y crearon, ¿sí? Estos espíritus inmundos. Y el ser humano que estaba llamado a ser su habitación y su casa es impuro por causa del pecado que comió y que habita ahora en él el pecado. Y está ahí Satanás y el pecado dio luz a la muerte. Entonces ahora la muerte, ¿sí? Toma prisioneros a los hombres, a sus almas, y los lleva al lugar de los muertos en las profundidades. Ese es como el problema que hay, ¿sí? A nivel de la creación de la tierra. ¿Qué nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento? Que Dios se propone resolver ese problema por medio del establecimiento de un reino y de un rey, de un gobernante, de un Cristo, de un escogido, de un ungido, el cual va a venir a poner en orden toda la creación, para que toda la creación, toda la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está en la tierra y lo que está en los cielos, lo alabe, lo siga, le sirva y le obedezca a este personaje. ¿A quién? Al Cristo, que Él va a escoger, que ya ha sido escogido. Todas las visiones que tienen los profetas en el Antiguo Testamento hablan de que ven el trono de Dios y siempre dicen, y uno como un hombre, que se le ha dado todo el poder, toda la autoridad. Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, ¿sí? Ellos veían que había uno como un hombre, a quien se le ha dado ¿qué? Todo el poder, toda la autoridad, ¿sí? Sobre todas las cosas. Y ellos decían, ese que hemos visto en los cielos va a venir a poner en orden la tierra y traer el reino, el orden, la autoridad de Dios y poner cada cosa en su lugar. A los espíritus inmundos, ¿sí? Sujetarlos, a los ángeles caídos, aprisionarlos. Perdón. La garganta un poco irritada. A los ángeles caídos, aprisionarlos, destruir el pecado para liberar al hombre, y al destruir el pecado, que es el derecho por el cual el hombre permanece muerto, destruir a la muerte. Todo eso era lo que, ¿sí? Se hablaba que iba a acontecer con el Cristo, ¿sí? Iba a venir a liberar a la humanidad. Por eso se habla del Salvador del mundo, no solamente el Salvador de Israel, ¿sí? ¿Qué hizo Israel? Que era la que se le había concedido toda esta revelación, la que se le habían dado todos los diseños para hacer bendición para toda la tierra. Lo acaparó y empezó a decir, no, esto es solo para nosotros, ¿sí? Esto va a ser para nosotros y cuando venga el Cristo va a venir a liberarnos a nosotros de los soldados romanos, etcétera, etcétera. Perdieron de vista la parte espiritual que está ahí, en sus propios profetas está ahí demás. Entonces cuando aparece Jesús,
Y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro ahí ya lo había visto hacer ¿qué? Sanar gente de enfermedades, resucitar muertos, echar fuera espíritus inmundos, perdonar pecados, decir a la gente, ¿sí? Vete y no peques más, o tus pecados te son perdonados. Algo que nadie podía hacer, ninguna de esas cosas, juntas, todas. Solo aquel que ellos veían como una sombra en sus visiones, que se movía y que estaba en el trono de Dios gobernando. Entonces, cuando Jesús viene y hace todo esto, ellos no ven solamente Jesús hombre, sino que dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el que ellos han visto a los ángeles caer de rodillas delante de Él. Por eso venían los espíritus inmundos y ¿qué hacían? Caían de rodillas delante de Él y le rogaban, no nos destruyas, ¿sí? Todavía no ha llegado nuestra hora. Porque había una profecía para los espíritus inmundos que la dio Enoc, que al final de los tiempos, ¿sí? Para el lago preparado para ellos y demás, y para los ángeles caídos. Entonces viene Jesús a poner en orden la casa, la creación. Por eso Él dice, ninguno puede entrar, ¿sí?, a la casa de un hombre fuerte si primero no le ata. Y cuando le ata, ahí sí podrá entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. ¿Qué está hablando Jesús? Vine a atar al hombre fuerte. Vine a encargarme del pecado, de Satanás, de la muerte. Y esa es la historia que nos cuenta el Nuevo Testamento. Jesús muere, ¿cierto? Entrega su vida por nosotros. La muerte no lo puede contener. Destruye al primogénito de la muerte, que es el pecado. El pecado es lo que le da el poder a la muerte. Entonces destruye el pecado, se lleva las almas que estaban cautivas en el Sheol, se dice que asciende con ellas. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad en Efesios, que dice que descendió al lugar de los muertos y subió y llevó cautiva la cautividad, llevó las almas de los que habían muerto, porque todos los que habían muerto, tanto Abraham, fuera el más bueno de todos como el más malo, estaban en el lugar de los muertos. Todos estaban muertos, ¿sí? Todos estaban bajo pecado. Y Él libera ese lugar, eso lo hemos hablado, lo hemos visto. Y le dice a Pedro, aquí, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, ¿cierto? Roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Sheol, o las puertas del Hades, las puertas del lugar de los muertos, no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y dice Jesús, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi eclesía, ¿cierto? Mi iglesia, mi eclesía, mi asamblea. Lo que nosotros identifiquemos como Jesús la manera en que nosotros veamos a Jesús y la manera en que nosotros veamos a la iglesia va a marcar toda nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo actuamos, así de sencillo. Si yo veo la iglesia como un edificio, un lugar donde van los cristianos y demás, eso es lo que voy a ver, ¿sí? Como una religión más. Bueno, sí, ellos son una religión más y se llaman iglesia, ¿sí? Así como está la iglesia, ¿sí?, de Satanás, la iglesia de esto, la iglesia de los otros, ¿sí?, que ya incluso hay empresas que ya parecen una iglesia, dicen, ¿cierto? El culto a Apple, el culto a la tecnología y demás, por la manera en que se comportan. O sea, la manera en que yo vea a la iglesia y que yo vea a Cristo va a determinar cómo reacciono ante Él. Por eso les digo el contexto de lo importante de lo que estaba pasando aquí. Ellos no estaban viendo a Jesús, ¿sí?, únicamente en su aspecto de hombre, sino que a Él se le había concedido todo el gobierno, toda la autoridad. Por eso cuando Él resucita, Él dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿cierto?, en los cielos y en la tierra.
y debajo de la tierra. En Apocalipsis también lo dice, ¿cierto? Por ahí hay otros pasajes donde dice que Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque está hablando de la autoridad que tiene sobre la muerte. La muerte es nuestro más grande enemigo. O sea, todos aquí, todos los que estamos aquí, ¿sí? Podemos luchar contra muchas cosas en nuestra vida, pero hay un enemigo, ¿sí? Que a la final va a ganar, entre comillas, ¿cierto? Que es la muerte. O sea, todos nosotros, ¿sí? Tenemos esa sentencia de que este cuerpo va a morir. ¿Qué hace Cristo? Destruye esa sentencia, ¿sí? Por eso la esperanza que tenemos de la resurrección. Por eso Pablo dice, la resurrección es lo más importante, ¿sí? Porque si no, entonces nuestra fe es en vano. Si nuestra fe solo es para morir y terminar ahí en el lugar de los muertos, o los que no creen en nada y terminar ahí, ¿sí? Para hacer un árbol o algo así. O sea, no, nuestra fe es en vano. O sea, la vida, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el legado? No hay nada más allá. Estamos en vano. Pero lo que marca nuestra fe es la esperanza de la resurrección, que Cristo tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, cuando Cristo dice sobre esta roca, sobre el fundamento que es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, ellos lo toman tal y como Él lo dice. Entonces, todas las palabras que Cristo dijo, ¿sí? Se vuelven el fundamento, la constitución de la iglesia. Se vuelve, ¿sí? Aquello que ellos abrazan y que empiezan a obedecer. Una vez que Él resucita, viene el Espíritu Santo sobre ellos y demás. Por eso tenemos los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Es el relato, ¿cierto?, de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y de las palabras que Él enseñó. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, el que Dios ha establecido como gobernante de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, de todo el universo. Nuestro mensaje como iglesia de Dios, la eclesía de Jesucristo, es que nos reunimos en torno a Cristo y a lo que Cristo ha dicho. Por eso nosotros no podemos simplemente decir, vamos a adorar a Dios a nuestra manera, porque eso nos haría una iglesia sin cabeza. Sí, o sea, la iglesia que Cristo establece dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, mi asamblea, de la cual Él es la cabeza. Él es el que nos convoca. Él es el que establece su iglesia bajo la plataforma de que Él es el Cristo. Y que lo que Él ha dicho y dice se debe cumplir. Entonces, ¿cuál es la base de la iglesia, de la eclesía? Cristo y sus palabras. Entonces, por eso, ¿qué empezó a hacer la iglesia? A guardar el testimonio de Cristo y a decir, Cristo ha sido quien Dios ha establecido como juez de los vivos y de los muertos. Lo vemos ahí en Hechos, empiezan a predicar y demás. La iglesia, la eclesía, es la asamblea de todos aquellos que reconocemos la autoridad y el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Que ahí está el tema. Cristo se le ha sido dada la autoridad sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Y la iglesia son aquellos que han aceptado, se han rendido a esa autoridad. Porque hay una profecía. Todos van a caer de rodillas delante de Cristo. Unos lo van a hacer en esta vida y otros lo van a hacer en la siguiente. Pero toda rodilla se va a doblar. Perdón. Nosotros ya nos adelantamos y estamos en ese proceso.
Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la roca? Cristo y sus palabras. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, nosotros somos la eclesía, ¿sí? La asamblea de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza. Esa es la mentalidad, ¿sí?, con la que deberíamos ver a la iglesia. Ahora, algunos ven la iglesia como tan solo una embajada de Dios. Pero hay un problema. El término embajada es demasiado diplomático. ¿Qué es una embajada? Es un pedazo de terreno, ¿cierto?, de otro país, en un país vecino, con el propósito de establecer ¿qué? Relaciones, ¿cierto? O sea, tú no tienes una embajada en un país con el cual estás en guerra. ¿Qué es lo primero que hace una nación cuando va a entrar en guerra con otra? Que usualmente lo hace sin avisarles, ¿no? Empieza a hacerlo desde antes. Llama a todos los diplomáticos de su embajada. Se los lleva, ¿sí? Y cierra la embajada. ¿Por qué? Porque si entran en guerra, ¿quiénes van a ser los primeros en ser atacados o arrestados como prisioneros políticos y demás? Todos los que están en esa embajada. Pero resulta que Dios, ¿sí?, en la Escritura, al establecer su asamblea, no viene de una manera diplomática contra los poderes de este mundo, contra espíritus inmundos, contra Satanás, el pecado, contra la muerte, contra el sistema de este mundo. No viene a establecer una embajada, ¿sí?, para establecer lazos comerciales y lazos, ¿sí?, fraternales y tratados y demás. Viene a establecer es una colonia. Esa sería una expresión un poquito mejor para la iglesia. Viene a establecer una colonia con el propósito de invadir este mundo, con el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo se ve el reino de Dios en la tierra? Se ve en toda persona, en toda comunidad que hace lo que Dios dice. Sí, o sea, esa es la definición más sencilla del reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿qué viene a hacer Dios con la iglesia? Mostrarle al mundo cómo se ve cuando Dios reina. O sea, la iglesia es una colonia del cielo en la tierra. Por eso somos llamados ciudadanos de los cielos, conciudadanos con los santos. Por eso dice que nuestra patria es celestial. Nuestro origen es celestial. O sea, no somos tan solo una embajada, porque una embajada es muy diplomática, ¿sí? Somos una colonia porque estamos llamados a conquistar, a continuar la obra de Jesús, echando fuera todo espíritu inmundo, todo principado, toda maldad de sobre la tierra, ¿sí?, a llevar cautivos los corazones y los pensamientos a obedecer a Cristo. Pero las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército no son carnales. No lo hacemos a la manera de los hombres. Donde los gobiernos de este mundo, cuando quieren un nuevo territorio, mandan sus tanques a que entren por las ciudades del país vecino y establecen ahí su autoridad y demás. Nosotros ponemos nuestras vidas por los demás, aun por aquellos que no quieren rendirse a Cristo. Y esa es la manera en que la iglesia avanza, por medio de mostrarle al mundo cómo funcionan las cosas cuando Dios manda, ¿cierto? En medio de que nos cierran en el carro y no vamos a buscarlo, a cerrarlo o algo por el estilo, no respondemos mal con mal, ¿sí?, sino que respondemos al mal con el bien y mostramos cómo se ve eso de Dios reinando. Y somos una colonia del cielo llamada a colonizar esta tierra y a conquistarla.
Pero nuestra patria, todo lo que somos, le pertenece a Cristo. Eso es lo que significa cuando la eclesía, cuando se establece la eclesía, la iglesia, sobre el fundamento de Jesucristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Que todo lo que somos le pertenece a Él. Y que hemos renunciado al sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, ¿sí? La codicia, los placeres de la carne y la vanagloria de la vida, la fama, esto y lo otro, pertenecen y van a la carne y no son de Dios. Por eso Juan le dice a la iglesia, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Porque ese es el fundamento sobre el cual se establece la iglesia. Ahora, como les digo, al pasar los siglos, al entrar la corrupción y al hacer cada quien lo que se le viene en gana, y como lo advirtieron los apóstoles, que iban a entrar falsos obreros a la iglesia, a hacer perder a la gente, a decirle a la gente lo que quiere escuchar y a decirle, no, ustedes pueden seguir siendo parte de la iglesia, ser parte de Cristo y bailar con Satanás y bailar con el mundo. Cuando la iglesia es todo lo contrario. Cuando tú te bautizabas, pasabas por las aguas, declarabas que morías. O sea, yo al bautizarme y al descender en las aguas, al morir con Cristo en esas aguas, declaro algo. En esas aguas queda Jorge Luis Martínez Mazuera. Quedan mis apellidos, el Martínez y el Mazuera, para bien o para mal. Todos los logros que puedan venir por el lado de mi papá y todos los fracasos también, todos los logros que puedan venir por el lado de mi mamá y todos los fracasos, o sea, mis apellidos quedaban muertos, enterrados. Mi partido político quedaba muerto y enterrado. Mi lealtad al imperio quedaba muerta y enterrada. Mi nueva lealtad es a Cristo. Mi nuevo apellido es cristiano, Cristo. Mi lealtad y pasión por cualquier cosa de este mundo, lo cual me dividiera con otro, ¿sí? Si yo era hincha de un equipo así, ay, no puedo ver ni a los del otro equipo porque ya me quiero agarrar con ellos, ¡boom! Muerto en un momento, a las aguas. Porque ya no me identifico con esa camiseta. Ni siquiera mi propia nación, Colombia. ¿Sí? No, ya no soy colombiano. ¿Sí? Mi camiseta, diluida. No. El patriotismo, no. Ese patriotismo me refiero a, ¿sí? Que excluya a otros. No. Mi sangre caleña, que Cali es Cali y lo demás es Loma, ¡pum! Muere esas frases, muere eso, ¿sí? Que los paisas, que esto, que lo otro, que somos, no. Al entrar a ser parte de la asamblea de Cristo, pasar por las aguas del bautizo y morir, moría todo mi sistema de creencias anterior, a todo lo que yo consideraba bueno, a todo lo que yo consideraba que hacía parte de mi identidad. Y todo eso quedaba ahí. Todo lo que me separara de otra persona, mi estrato, queda ahí. Todo lo que pudiera significar separación de alguien más, que me pusiera a mí por encima o por debajo de alguien más. Y salía con Cristo a un nuevo reino, al reino de Cristo. Mi nueva bandera, la de Cristo. Mi nueva ciudadanía, la celestial. Entonces ya no voy a estar luchando como todos los demás, ¿sí? Y por lo que todos los demás luchan y generan divisiones y separaciones, porque mi reino no es de este mundo y las armas de mi reino no son de este mundo, son espirituales en Dios para destruir fortalezas. Mi fidelidad ya no es para con mi nación, es para con Cristo. Y si lo que mi nación quiere hacer va en función de lo que Cristo me ha dicho, ¿sí? Ahí voy a estar yo.
y voy a orar por los líderes de mi nación, voy a orar por esto, por lo otro. Pero si mi nación empieza a hacer cosas que van en contra de Cristo, entra en guerra con otra nación, hace esto, lo otro, en contra de cosas que son en contra del Evangelio, yo no puedo participar de ello. No puedo ni siquiera orar por ello, porque no puedo con mis oraciones y hacer algo que va en contra de Cristo. Entonces, ese era el tema con el bautismo. Nos hacía morir a todo el sistema del mundo y todo lo que generara división. Absolutamente todo. Por eso, algo revolucionario que a veces no caemos en cuenta cuando leemos el Nuevo Testamento. Fíjense en cómo se refieren en el Antiguo Testamento e incluso en registros históricos a las personas. Usualmente se referían por ejemplo, Andrés, hijo de Juan, hijo de... ¿Sí? Ese era el apellido, la línea genealógica. ¿Sí? ¿De quién eres hijo? Porque eso marca tu identidad, todo lo que eres, marca tu estatus, tu posición. ¿Sí? ¿Qué tan parecidos somos tú y yo? O si tu familia es como de una familia, hoy en día diríamos de otro estrato, entonces no nos podemos juntar tanto. ¿Sí? Esa era la cultura del momento. Busquen el apellido de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de todas las personas del Nuevo Testamento. Solo tenemos como dos, porque los menciona alguien más o porque Cristo le dice, ¿cierto? Cuando le cambia el nombre a alguien, ¿sí? Le dice, tú eras tal, hijo de tal, pero ahora en adelante ya no serás más. O sea, la iglesia comenzó a vivir esto de que ni siquiera los apellidos se mencionaban por la connotación cultural que tenían, ¿no? No estoy diciendo que hoy en día no hablemos de los apellidos. Nuestros apellidos, siendo sincero, o sea, en la mayoría de los casos no ni quitan ni ponen, ¿sí? Hoy en día no tienen el valor que tenían antes, ¿cierto? Pues en ciertas regiones sí, pero por lo general no. Ellos murieron a todo eso. Miren que no tenemos los apellidos de los apóstoles, de Timoteo, ¿sí? No se dice Timoteo, hijo de tal. ¿Por qué? Porque al pasar por las aguas y al entrar a la iglesia, tu línea genealógica quedaba atrás. O sea, no me interesa, ¿sí? Ni para bien ni para mal, quién eran tus padres. Porque ahora eres un hijo de Dios. Tu partido político, no, atrás. ¿Sí? No quiere decir que no puedas votar, esto y lo otro, no, pero todo lo que sea causa de división quedaba atrás. Absolutamente todo. Por eso es tan fuerte que llega un punto en el que cuando Pablo les escribe les dice, ¿cierto? Ahora ya no hay ni hombre ni mujer, ¿sí? No hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo. Y no está hablando de ideología de género, ¿no? Y que todos rapémonos y que no sepamos que somos... No, o sea, sí, está hablando de que no hay barreras en nuestro interior, que no deben de haber barreras en nuestro corazón, que la iglesia de Cristo son todos aquellos que se han sometido a la autoridad de Jesús, aun si eso implicaba lágrimas y la vida misma, aun si eso implicaba que el rey me dijera que no volviera a asistir al Coliseo, que tanto me gustaba ver las peleas de gladiadores, y ya no puedo hacerlo, porque es sangre, muerte y demás. Y con esa claridad se estableció la iglesia, de que Cristo es el Rey. Como hoy en día la palabra ser diluyó y se convirtió en un movimiento religioso, y hay tanta falsificación por ahí, tanta doctrina, tanto que se habla de cómo servir a Dios, de servir a Dios a tu manera y demás, se perdió la base de la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, en la iglesia se debe hacer lo que Dios dice y como Dios lo dice. O sea, no es un asunto de opiniones, es un asunto de qué dijo Cristo. Por eso se escribieron los evangelios,
porque ese empezó a ser el tema. Ven, Pedro, cuéntame, ¿qué dijo Jesús? Porque yo quiero seguir lo que Cristo ha dicho. Y entonces se escribieron los evangelios. Por eso ustedes ven que en los evangelios muestran todo lo que Jesús hablaba de muchos temas. Del divorcio, del adulterio, de esto, de la oración, del ayuno, qué dijo de esto, qué dijo de otro, qué dijo acerca de los pacificadores, qué dijo de los humildes, qué dijo de los ricos, qué dijo de esto, de lo otro. Porque de eso se trata la iglesia, de hacer lo que Cristo ha dicho y como Cristo lo ha dicho. Cuando nosotros le decimos sí a Cristo y a su iglesia, automáticamente le estamos diciendo no a todo lo demás y todo lo que nos separa. O sea, toda alianza, todo lo que pueda haber en nuestro corazón, toda lealtad a cualquier cosa debe quedar atrás. Debe quedar atrás. ¿Qué es lo que más vemos hoy en día, tanto físicamente como en las redes sociales? Cristianos peleando con otros cristianos por cosas que no son Cristo. Por su partido político, por quién votaron, por quién no votaron, cómo no va a votar, si eso lo debe hacer un buen ciudadano, cosas que Cristo no ha dicho. O sea, cristianos peleando con otros cristianos por cosas que son menos que Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos pasado por las aguas como debe ser. Porque muchos dicen, acepto a Jesús, pero sigo siendo Jorge Luis Martínez Mazuera. Y mi mamá es esto, y mi papá es esto, ¿sí? Y este es mi estrato, y esta es mi ciudad, y este es mi partido político, y esta es mi nación. Y, sí, o sea, yo no estoy dispuesto a quitar esas cosas. Ya si Dios me lo muestra más adelante. Sí, o sea, hay esa nueva manera, entre comillas, esa manera de convertirse hoy en día, ¿sí? Que no hay una muerte, un pasar por las aguas que es morir a uno mismo y a todo, sino que ahora haz una oración y ya, no tienes que cambiar ni arrepentirte ni nada. Y se ha diluido el evangelio. Entonces, por eso ahora la lucha de la reforma y de la iglesia, ¿cuál es? Reevangelizar la iglesia, o sea, contarle a la iglesia que Cristo es el Rey. Porque se le dijo a la iglesia que Cristo era solamente el que murió por sus pecados. Y Jesucristo murió por los pecados para liberarnos, pero para pasarnos de un reino a otro, ¿sí? Para hacerse, ¿sí?, el Rey. Por eso las últimas palabras que le dice en Mateo 28 a los discípulos es: toda autoridad me ha sido dada, toda autoridad. Y sobre esa palabra nosotros nos basamos, en que toda autoridad le ha sido dada a Cristo. Entonces no vamos con una lista de cosas que tú puedes o no puedes hacer, sino que te decimos, busca al Rey, lo que nos instaba José, ¿cierto? Busquemos su presencia, dobleguemos nuestra carne, porque nuestra carne no quiere morir, nuestra carne no quiere alabarlo, buscarlo, ¿sí?, obedecerlo, y por eso debemos pasar por las aguas y morir. Pero fuera de eso, hay cosas más sutiles a las cuales a veces debemos morir y no nos damos cuenta. Todo lo que cree división con otros hermanos es algo que no vale la pena. Todo lo que me crea alianzas con otras cosas, todo lo que el mundo me pueda ofrecer. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú mueres, entras a ser parte de la eclesía, de la iglesia, cuando mueres en el bautismo me refiero, y ahora entras a ser parte de esa colonia que no viene a negociar con el mundo. Vienes a decirle, hay un rey, y se van a dar cuenta ahora o después. ¿Sí? Ahora, no venimos a sacar pancartas, ¿sí? ¿Sí?, a protestar fuera de las clínicas o cosas así, porque esa no es la manera en que aprendimos a Cristo. ¿Sí? Cristo nos enseñó por medio de armas espirituales, por medio de nuestro testimonio, por medio del amar a los demás, así no se lo merezcan, que de esa manera vamos a conquistar. Y esa fue la manera que durante 3 siglos la iglesia conquistó. Hay registros, ¿sí?, de los romanos escribiendo que no entendían a estos locos cristianos porque había una plaga en una ciudad y en vez de huir como todos los demás, estos locos no solo se quedaban cuidando a los enfermos de ellos, sino que cuidaban a desconocidos y enfermos que ni siquiera eran cristianos y los acompañaban así murieran
y se infectaran y murieran con ellos en el proceso. Y los romanos decían, sí, en una cultura que era cada quien lo suyo, el hedonismo, como lo vemos hoy en día, cada quien lo suyo, su celular, etc. Estos se daban a los demás, no solamente a los de la eclesía, sino que amaban sin condición aún a sus enemigos. Y esa es la manera en que Cristo nos dijo que vamos a conquistar. O sea, nosotros no vamos a conquistar a nuestros amigos, nuestros barrios, nuestras ciudades con pancartas y gritos. Cristo es rey, Cristo es rey. Porque lo que ellos ven es violencia y no es lo que Cristo nos dejó. ¿Cómo los vamos a conquistar? Con que Nico, ¿sí?, a la persona que en el trabajo lo trató mal, cuando se le da la oportunidad, él la va a tratar bien y la va a ayudar. Con que mis papás, ¿sí?, que de pronto no tienen el mejor tono para decirme las cosas y demás, y no merecerían que yo los honrara, yo los honro y los ayudo económicamente y en todo lo que está a mi alcance, con mis palabras, con mis hechos. Y ahí voy conquistando a la manera de Cristo. Amando sin condición y perdonando aunque tenga la razón. Y quiero leerles el pasaje, para terminar, el pasaje de Apocalipsis 21. Dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Por qué Apocalipsis menciona que el mar ya no existe? Porque el mar va asociado con la muerte. Es una manera de decir que ya no hay más muerte. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde desciende la nueva Jerusalén, la ciudad santa? ¿De dónde? Del cielo de Dios, en Apocalipsis 21. Preparada como una novia ataviada para su esposo. Nosotros, como iglesia, como la eclesía de Cristo, no somos de este mundo. Dios nos ha enviado para este mundo, pero ya no somos de este mundo. Yo espero que podamos interiorizarlo, creerlo, verlo, que podamos ver a Cristo como aquel que es el Rey de todas las cosas, el dueño, el Señor, el amo de todas las cosas, y podamos vernos como parte de su reino en esta tierra, como aquellos llamados a llevar su reino a todo momento y en todo lugar, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Escuché una voz que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Al que tiene sed, y esto es una promesa para nosotros, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. ¿El qué? El vencedor. Nuestra fe no es pasiva, es activa, ¿sí? Y cuesta, y es una aventura y demás, porque somos una colonia que estábamos llamados a conquistar, a dar nuestra vida aún por nuestros enemigos, a dar nuestra vida por el compañero que me puede hablar mal de mí. Es la antítesis de lo que el mundo y lo que nuestra naturaleza caída busca, ¿sí? De la autopreservación y el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo, perdón, la búsqueda del placer propio, la búsqueda de todo lo que sea placentero, ¿sí? Que es lo que se mueve hoy en día. ¿Por qué haces esto? Porque me gusta. ¿Por qué cambiaste de congregación? Es que esa no me gustaba, esta sí me gusta. O sea, todo gira en torno al hombre. Nosotros estamos llamados a girar en torno a Cristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente, aquel que tiene todo gobierno y toda autoridad. Y dice, pero los cobardes
incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí se va a cumplir una palabra muy fuerte que en Oseas 13 le da Dios a la muerte. Creo que es de los únicos pasajes donde Dios le habla a la muerte y le habla al Hades, porque le dice: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o Sheol, o Hades. Muy interesante. Y es muy interesante que dice que comienza esa lista con los cobardes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es para los cobardes, es para los valientes. ¿Sí o no, José? Uno casado, ¿qué es lo más fácil en una discordia en el hogar? Lo que han hecho muchos. No más salir, irse, chao. ¿Sí? Requiere valentía arreglar las cosas. Cuando yo la embarro, le hablo mal a alguien, ¿qué es lo más fácil? Ignorarlo y a ver si con el tiempo él se olvida, yo también y ya. ¿Qué es lo que realmente es de valientes? Ir y agachar la cabeza y pedir perdón por lo que hice. ¿Qué es aún de más valientes? Si esta persona está enojada conmigo por algo que percibió que yo le hice mal, pero que yo sé que no estuvo mal, voy a pedirle perdón. Perdóname por haberte herido. Pero yo tenía la razón. No, simplemente así. Perdóname por haberte herido. Nunca fue mi intención, perdóname. Y buscar arreglar la relación. Y eso es de valientes. ¿Qué es lo más fácil? Huir. Tenemos una discusión. Haga lo que quiera y ya, huir. Salir corriendo del hogar, dejar a los hijos, dejar a la esposa, etcétera. Lo que pasa en nuestra nación, que tiene el índice más alto, ¿cierto? De divorcios, de separaciones, de hogares que se han diluido, donde el hombre deja a la mujer con los hijos. Es parte de la estadística más grande que tiene nuestra nación, el punto en negro que tenemos ahí. Como iglesia en esta nación, nuestro llamado es ser valientes, en medio de la cobardía que nos rodea, aún de la cobardía que de pronto, sin quererlo, estuvo sobre nuestros padres y sus padres y demás. Amén. Entonces, somos ciudadanos de los cielos, somos parte de una asamblea donde Cristo es el centro. ¿Sí? Y es mi oración que así nos cueste lágrimas y la vida misma, podamos siempre vivir en esa realidad, podamos personificarnos, vernos como parte de su iglesia y dejar atrás toda alianza, todo lo que te pueda separar de otro. O sea, tu única alianza debe ser a Jesucristo y lo que Él dice. Eso debe ser nuestro mayor anhelo y deseo, ¿sí? Él, cumplir su voluntad y no se vean como los pobrecitos, como lo hemos dicho en veces anteriores, ¿sí? Eso es de valientes. Establecer la iglesia de Dios, la colonia de Dios en la tierra es de valientes, porque se nos llama a establecer una contracultura sin las armas de esa cultura, que sería lo más fácil, ¿sí? Sin armas políticas, materiales, etcétera. No, con nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo le vas a mostrar todo el amor a alguien? El amor de Dios. ¿Un tablero? ¿Sí? Sí, en algún momento vamos a predicar acerca del amor de Dios. Obvio, eso debe enseñarse. Pero para yo manifestarlo, debo morir. Morir a tener la razón, morir a mis razonamientos y a mis peros para con la otra persona. Debo mostrarlo. ¿Sí? Debo amar a mis padres, debo amar a los que me rodean, debo amar a los desconocidos, debo amar a mis enemigos, porque hago parte de la iglesia de Dios, que no es un edificio, no es un lugar. Somos todos aquellos que estamos parados sobre la roca que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, una figura que está gobernando, que está a la diestra del trono de Dios, como lo dijo Esteban cuando estaba muriendo. Veo cielos abiertos y veo a Cristo sentado. Veo a Cristo, ¿cierto? Veo ahí el trono de Dios. Estaba diciendo, hay alguien que está gobernando. Y en vez de decir en ese momento, Cristo, mátalos, perdónalos, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esa debe ser nuestra actitud.
cuando las personas que no conocen de Cristo o los que dicen conocerlo no actúan de acuerdo a lo que es Cristo. Debemos ver que pobrecitos, o sea, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Y el tema no son solo ellos, sino nosotros. Lo conocemos. Sí, o sea, Él es el Cristo para nosotros, el Hijo del Dios viviente y la roca sobre la cual estamos parados. Si Él lo es, todo lo demás debe quedar a un lado. Todo patriotismo, toda bandera, todo apellido, todo estrato, todo es basura. Todo es basura cuando se compara con Cristo. ¿Sí? Todo lo que tengamos, toda carrera, si tengo títulos, si tengo el técnico, si tengo el profesional, si solo tengo primaria, si solo tengo secundaria, si ni siquiera aprendí a leer y a escribir, todo eso que el mundo mide no es nada. Somos uno en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que escuchan esta enseñanza, Padre. Te pedimos para que día a día nos muestres lo que es ser parte de tu asamblea, de tu iglesia, de tu eclesía. Te pido para que pongas en nuestro corazón la identidad que tenemos como tu asamblea. Por favor, quita de nuestra mente y de nuestro corazón toda identidad falsa, todo lo que asocia tu reino y tu señorío con un momento, con un lugar específico, con un edificio específico. Gracias por este lugar porque es una herramienta. Si no fuera por este lugar no podríamos congregarnos en este momento, enseñar, buscar tiempos de intimidad contigo, alabarte. Gracias por lugares como estos. Pero te pedimos que nunca reemplacen nuestra identidad de saber que el lugar de alabanza, de enseñanza, de crecimiento somos nosotros. Que el lugar de tu presencia somos nosotros, que el lugar donde tú habitas somos nosotros como tu iglesia. Padre, que cuando salgamos de este lugar no te dejemos atrás, que nuestro corazón entienda, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo entienda que somos parte de tu iglesia, de tu colonia aquí en la tierra, que donde quiera que estemos debemos mostrar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tu reino establecido en amor con todos los que nos rodean. Te pido que nos ayudes, que nos enseñes lo que es amar sin condición y perdonar aunque tengamos la razón. Te pido que la intimidad contigo, Señor, trascienda un tiempo y un lugar y que pueda ser algo vivo, que en todo momento y en todo lugar busquemos tu presencia, busquemos estar apercibidos de ti y estemos buscando cómo extender tu reino, oportunidades para amar, para dar una palabra de consuelo, de ánimo, de exhortación, dar un abrazo a alguien que esté en necesidad, meternos la mano al bolsillo y ayudar a aquel que no tiene. Que en todo momento y en todo lugar podamos extender tu reino. Te pido para que esas peleas que a veces se levantan, esos argumentos, las críticas, la murmuración, esos entornos que a veces se levantan en universidad, en el colegio, en el trabajo, de murmurar unos con otros de lo que me dijo, lo que no me dijo, lo que me miró, que no me miró, aún dentro de las congregaciones, Señor, ese me saludó, no me saludó, me miró, me hizo. Ay, que todo eso caiga, Señor. Queremos aprender a amar y a perdonar. Y queremos realmente valorar lo que es importante. Te pido que todo argumento superficial, todo lo que nos lleva a veces a hacernos también víctimas, que toda mentira caiga, Señor, y que podamos ser valientes. No queremos ser contados con los cobardes. Te pido para que continúes levantando una generación de valientes que viva lo que dice creer. Que si se congrega en un lugar es porque ha decidido seguir a Cristo y no solamente aparentar o calmar su conciencia. Te pido para que seamos cada uno de nosotros esa generación que así le cueste lágrimas y la vida misma va a obedecer a su Rey y va a establecer su reino en la tierra por medio de su amor. Amén. Elplandelasciudades.com, un ministerio de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración. Te invitamos a darle un like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para ser parte de una generación que vive lo que cree, que busca cumplir el sueño de Dios.